Buenas tardes, queridos estudiantes. Sí, el día de hoy nosotros vamos a ver sobre el origen de los estudios sociales. Sí, entonces voy a compartirles el material de trabajo, ¿sí? Para que puedan observar. Un momentito. Ya, ¿Ya? ¿Qué son los estudios sociales? Sí, nos dicen que los estudios sociales, sus orígenes, vamos a ver en cuanto a la definición. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de una disciplina que estudia de forma integral las ciencias sociales y tiene como objetivo formar ciudadanos responsables consigo mismo y su entorno en estudio científico del ser humano en sociedad y utilizan el método científico para estudiar las relaciones, ¿sí? sociales y está en medio físico natural, página 10, ¿sí? De la multidisciplinaridad, que es la historia, geografía, educación cívica, antropología, economía, demografía, estadística, sociología y geología, entre otros, ¿sí? Podemos ver claro, mis chicos, que son. Espérenme un segundito, mis chicos, que se me va a transformar esto. Un momentito, mis chicos, que se me transformó esto. Ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi Viviana. Ay, no, Este, Franklin, creo que es. Ya. Entonces, ahorita sí se está viendo, chicos. Sí, profe. Profe. Ya, como les decía a mis chicos, ¿sí? Son diferentes ciencias como la historia, la geografía y una educación cívica, ¿sí? Donde ha ayudado a las diferentes personas o científicos o a nosotros mismos a estudiar las diferentes funciones, ¿sí? Que nos otorga el, lo social, ¿sí? Muy bien, la gran importancia. Ayúdeme, mi Viviana, con la lectura sobre la importancia. Vamos a ir escuchando sobre la importancia. Permite comprender y explicar la forma integral lo que pasa hoy en nuestro mundo. Representa un medio pro- propicio para que la sociedad se actualice en su cuanto al conocimiento de su entorno físico y social. Muy bien. Disciplina- disciplinas prepo- pre- Preponderantes. Ya. se- historia, todo lo que hace el ser humano en un tiempo y espacio. Ya, hasta ahí Geografía. quedémonos, mi Vivianita. ¿Ya? Entonces, mis chicos, como nos dice, historia es todo lo que hace el ser humano en un tiempo o un espacio. Recordemos que la historia ha sido marcada a través de lo que es lo social, lo científico, o también se podría decir, ¿no? Que los seres humanos han ido marcando
un estrato social, ¿sí? O incluso marcando lo social, ¿sí? Y se puede ver marcado, ¿sí? Sobre la vida humana del ser humano, desde dónde vino, cómo vino, por qué está aquí en la tierra, cómo ha ido inventando las cosas, cómo ha ido evolucionando. Entonces, el ser humano ha sido parte de una gran historia continua, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Ya, la geografía, mis chicos, la geografía también dice que nos hace parte de aquello, ¿sí? Donde estudia las relaciones de los seres humanos con el medio natural, donde, ¿sí? Donde habita. Recordemos que la geografía se ha basado es en el hábitat donde se ha desarrollado el ser humano, donde ha sido plasmado, donde se ha visto claro lo que ha hecho el ser humano. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, mis chicos. Sí, Sí, profe. profe. Ya, muy bien. Y la educación cívica, ¿sí? Nos muestra que es una disciplina que estudia las relaciones sociales que los seres humanos establecen entre ellos y las diversas manifestaciones de organizaciones sociales y políticas, ¿sí? Se dice que historia, mis chicos, consiste en estudiar el origen de la humanidad y su evolución cultural hasta presente, ¿sí? Su centro de interés es el estudio del comportamiento colectivo de los seres humanos que señala en el tiempo los hechos históricos de cualquier índole, ¿sí? Para buscar la explicación deseada. ¿Sí? Las características de los hechos históricos también son irrepetibles. Nunca un acontecimiento del pasado podrá repetirse en el tiempo, aunque tenga características comunes. Sí, cuando hablamos de lo indivisible, todos los hechos históricos tienen causas y consecuencias que perduran en el tiempo. Sí, lo indisoluble, lo que sucedió en cualquier tiempo y en cualquier espacio, nunca podrá ser borrada de la historia de las civilizaciones. Sí, cuando hablamos de una división de la historia, es por ejemplo la prehistoria, desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención y utilización de la escritura. Sí, recordemos que hubo lo que era el paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de hierro, edad de bronce y la edad de cobre. Sí, recordemos que la historia, sí, se inicia con la invención de la escritura y abarca todo periodo histórico hasta la edad contemporánea, edad antigua, edad media y edad moderna, como es la edad contemporánea. Sí, vamos a ver, mis chicos, un videíto en cuanto a los primeros pobladores o las primeras edades, ¿sí? Que hubo en aquel entonces, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado sobre las primeras poblaciones, los primeros pobladores que vinieron y cómo vivían? ¿Alguien? No le. Ya, les voy a compartir. Ya, entonces vamos a ver el primer, bueno, se podría decir los primeros pobladores, cómo ellos se caracterizaban, ¿sí? Un momentito, mis chicos. A ver, el paleolítico. Un ratito ya les comparto. Se está cargando. ¿Ya? Me avisen si se está viendo, mis niños, ¿ya? No, profe, no se ve. Ya. Véanle ahí, vamos a conversar sobre lo que vemos en el videíto. Pónganle en atención sobre la primera edad, ¿ya? Los primeros pobladores. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico.
El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de... Espérenme un momentito, mis chicos. Ya, mis caza, chicos. pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. Sí, adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de dos formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando dos piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A que es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? ¿Ya? Ya, entonces, ¿sí pudimos observar, mis chicos, el videíto? Sí, profe. Ya, ¿qué profe. nos hablaba? ¿Qué nos decía del Paleolítico, mis chicos? ¿Qué nos decía sobre el Paleolítico? ¿Qué veíamos ahí? Veíamos fabricaciones de armas Muy bien. ¿Y cómo era la fabricación de armas, mis chicos? con piedras. Muy bien. Entonces, gracias, mi Franklin creo que es, ¿no? Sí, Ya. Entonces, nos dice que ahí había una fabricación de piedras, ¿no es cierto? Esta edad se llama paleolítico, se llama, mis chicos, edad de piedra. Sí, no se vayan a olvidar eso, mis chicos, ¿sí? La edad de piedra se caracterizaba
¿sí? Por hacer trabajos a base de la piedra. ¿Qué más decían? ¿Cómo ellos sobrevivían, mis chicos? Con la cacería. Muy bien, con la cacería, ¿sí? Ellos tenían que cazar animales, ¿sí? Y poder alimentarse. Si no se alimenta una persona, ¿qué sucede, mis chicos? Se muere de hambre. Se mueren, ¿no es cierto? Entonces, pero como ellos todavía no sabían lo que era nada, en aquel tiempo, entonces, ¿qué pasaba ahí? Pasaba que ellos, sí, tenían o buscaban la necesidad solamente de alimentarse, no como nosotros, ¿no? Necesitamos trabajar para poder salir adelante, ¿sí? Sino que solamente era la capacidad, ¿sí? Se podría decir la capacidad de comer, ¿sí? Aparte de cazar, ¿qué más hacían mis chicos? Guardaban culturas y representaban la cacería. Muy bien, recolectaban lo que es frutos, ¿sí? Y hacían la cacería, ¿sí? ¿Y qué hacían en la cacería? Cogían esos grandes animales y en este caso, se dice, ¿no? Les desgarraban, ¿sí? A los animales para comerse la carne, ¿sí? ¿Y qué creen que hacían con la piel de los animales, mis chicos? Ropa. Muy bien, ropa, ¿sí? Que se cubrían, ¿sí? Del frío, ¿sí? Y se cubrían del sol, ¿sí? Entonces ellos utilizaban diferentes cosas, ¿sí? Para qué tiempo, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí, mis chicos? Sí, Sí, profe. Muy bien. Ya, la prehistoria. ¿Quién me ayuda con la lecturita? Yo. La Y prehistoria. La prehistoria es el periodo más extenso de la humanidad. En este largo periodo se produjeron dos hechos fundamentales. La evolución biológica que dio origen a la especie humana, el desarrollo de un elemento distinto del ser humano, la cultura. La prehistoria se divide en paleolítico, neolítico y edad de los metales. muy bien, gracias, mi Franklin. Entonces, como podemos aquí entender, mis chicos, la prehistoria ha sido un periodo largo, ¿sí? Donde, como ustedes pueden ver en esta imagen, ocurrió incluso lo que es. ¿Qué, mis chicos? ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Ocurrió lo que es, ¿sí? La evolución, ¿sí? Que el ser humano, dicen algunas teorías que vienen ¿de dónde? Del mono, dicen, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿sí? Sino es aquel tiempo, ¿sí? Se caracteriza por ser o venir del tiempo de la prehistoria que a través de los movimientos de la recolección y la caza, el hombre comenzó a tener una gran civilización y a comenzarse a parar. Recordemos, mis chicos, que el monito, ¿sí? Él caminaba, ¿sí? Arrastrándose, ¿no es cierto? Pero por la necesidad de alimentarse, de coger frutos de los árboles, sí comenzó a erguirse y también a querer cazar, entonces se dice que de ahí viene el ser humano, pero no es el 100%, se puede decir comprobado. Sí, recordemos que esto es a base de la ciencia, pero nosotros venimos de la vida que nos da nuestro amado Dios. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, sí, profe. Muy bien. Ya, sigo. El paleolítico, ¿sí? El significado es palios, antigua, litos, piedra, y significa piedra antigua, ¿sí? En
es el periodo más largo de la historia del ser humano, junto con el Neolítico. Forman la llamada Edad de Piedra. ¿Sí? El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra tallada, ¿sí? Aunque también se usaban otras materias primas orgánicas, huesos, astas, maderas, cuero, fibras y vegetales, etcétera, para la fabricación de diversos utensilios. Sí, el hombre del Paleolítica eran nómadas, es decir, su vida estaba caracterizada, sí, por desplazamiento continuo de un periodo estacional. Entonces, cuando decimos que eran nómadas los paleolíticos, era que iban de un lugar a otro, mis chicos. ¿Sí? Eso podemos decir, mis chicos, claros, que él se trasladaba de un lugar a otro, ¿sí? Era un desplazamiento en busca de alimentos. ¿Por qué, mis chicos? Porque si se quedaban en un solo lugar, ¿qué pasaba? Se acababan los alimentos y no podían alimentarse. Entonces ellos tenían que ir, ¿qué, mis chicos? Haciendo. Ir de un lado a otro. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, mis chicos. Digamos. La economía del Paleolítico. Ya, la economía, mis chicos, del Paleolítico era depredadora del tiempo, caza y recolección, ¿sí? Y con ellas cubrían sus necesidades básicas como la comida, leña y materiales para sus herramientas como ropa o cabañas, ¿sí? Recordemos que esto el Homo habilis vivía de la recolección de vegetales comestibles, como tubérculos, raíces, cortezas y brotes tiernos como frutos y semillas. ¿Sí? De capturar pequeños animales a insectos, reptiles, roedores, polluelos y huevos, y de animales muertos o enfermos. ¿Sí? Entonces ellos eran carroñeros y buscaban solo devorar eh, o sacar, ¿sí? Ya, entonces ellos comían, cuando hablamos de carroñería, hablamos de que ellos comían comida en buena, ¿sí? Y también podrida, ¿sí? Ahora, si está podrida, ¿podemos comer, mis chicos? Pues no, nosotros ya tenemos la actualización en todo sentido, ¿sí? Pero ellos no tenían el conocimiento básico. Los Los Homo erectus ya cazaban, pero su verdadera base alimenticia siguió siendo la recolección. También las capturas oportunistas y con trampas. ¿Sí? También se dice como Homo heidelbergensis, Homo edentalis o Homo sapiens, que sin embargo nunca dejaron de comer vegetales y pequeños animales. Los neandertales y sapiens también aprendieron a pescar utilizando arpones, redes o anzuelos. ¿Sí? Ya, entonces el paleolítico, mis chicos, hubo un paleolítico inferior, que era su economía se basaba en la recolección y caza y pesca. El hombre
El paleolítico era nómada, campamentos temporales, herramientas y armas de piedras talladas. Se organizaban en bandas. En África aparecen Homo habilis y más tarde el Homo ergaster. En Asia, el Homo erectus. En Europa, el Homo antecesor, considerada la especie homínida más antigua de Europa. Sí, el Paleolítico medio es que la especie característica es Homo neanderthalensis. El hombre de Neandertal fue un homínido cazador nómada que habitaba en cuevas. En África aparecen los Homo sapiens. Recordemos que su vivienda era a base de cuevas. Sí, no sé si ustedes hayan visto, mis chicos, el Pedro Picapiedra, ¿han visto? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. es más o menos así, ellos vivían en eras de piedra, ¿sí? Sujetadas a una vida social de piedra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, mis chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ya, sin nada más que decir, mis chicos, ¿sí? Vamos a ver un videíto, otro, para que quede claro lo que era el paleolítico, lo que estábamos hablando, ¿sí? Sí, profe. ¿Tan aburridos, chicos? ¿O si está No, profe. No, ¿Sí está profe. interesante? Sí, profe. Ya. Pero chicos, güey, siempre salen estos anuncios. Un momentito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el videíto. Me avisan si ya se está observando, mis chicos. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en tres grandes periodos. El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban esos viajes para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es en este momento, con la llegada de la agricultura y la ganadería, cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. Pero esa es otra etapa de la prehistoria, que conoceremos en otro vídeo. ¿Os ha parecido interesante este viaje al Paleolítico? A mí, desde luego, sí. Adiós, amigos.
No olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Ya? ¿Estamos claros, mis chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, sigamos viendo un poquito más. Ya mismo se acabó la hora. Entonces, como ustedes ven, ¿no? ¿Quién podría vivir, mis chicos, dentro de una estructura de cuevas, ¿sí? De piedra, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a compartir. ¿Qué frío puede ser, no es cierto? Si a veces nos da frío, imagínense en ellos. Imagínense sin luz, mis chicos. Ya. Entonces, el Paleolítico superior, como les decía, ellos son aún cazadores y recolectores. Desarrolló las técnicas de trabajo, las herramientas líticas se perfeccionaban. Sí, entonces las herramientas comenzaban a tallarse y a hacer un choque de piedras para darle forma a la herramienta o a la piedra para que se haga, sí, puntas de flecha, sí, para cazar, incluso elaboraron lo que es, o crearon, perdón, sí, elaboraron utensilios y crearon, ¿qué, mis chicos? Crearon lo que es el fuego, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, mis chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Muy bien, ¿sí? ¿Ustedes qué van a hacer, mis chicos? ¿Sí? Hasta que se pueda habilitar lo que es la plataforma, ¿sí? Ustedes van a hacer de tareita, van a dibujar, ¿sí? La vida del Paleolítico, ¿sí? Algo así pequeñito, ¿sí? Algo pequeñito, por ejemplo, pueden hacer que estaban viviendo en cuevas, ¿sí? Hacen una cueva y ahí les ponen a unos seres humanos que estén ahí, ¿sí? Nada más. Otros que estén haciendo, yo qué sé, como aquí, están haciendo el fuego, ¿sí? O otros, una persona cazando, yo que sea un mamut, ¿sí? ¿Estamos claros, mis chicos? Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Entonces, el fuego, se logra controlar el fuego y supuso un cambio fundamental para su forma de vida. Consiguieron adaptarse mejor. Esperen un momentito. Adaptarse mejor a los climas fríos y cocinar los alimentos, ¿sí? Y otro es poder sobre otros animales, ¿sí? Entonces ellos crearon lo que era el fuego, ¿sí? Las herramientas fueron los útiles de piedra que se fabricaron por medio de diversas técnicas de talla. En madera o huesos se fabricaban, perdón, punzones, lanzas, arpones, propulsores para lanzar con más fuerza un arma. Y la casa era básica para la economía del clan porque con ella, aparte de alimento, también podían obtener pieles para vestir. Con los huesos fabricaban instrumentos, ¿sí? Con los tendones, grasas y sangre hacían las mezclas de sus pinturas, ¿sí? Estamos claros hasta aquí, mis chicos, en cuanto a lo que ha sido el Paleolítico y vamos a dibujar una vivencia del Paleolítico. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, Profe, profe. dejar su número yo para mandarle al privado. Ah, ya, les cuento, mis chicos, ustedes pueden seguirlas acumulando ahí en su cuadernito, en sus hojas de trabajo, como les lleven a la materia, ¿sí? Tengan nomás ahí guardado su tareita, cuando ya se les habilite en la plataforma, toman, le hacen PDF y lo suben a la plataforma, ¿sí? Cuando ya les habiliten. ¿Estamos claros, mis chicos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, ¿ya? Que tengan una excelente tarde, mis chicos. Bendiciones, cuídense, nos vemos la próxima clase. Chao, mi Vivian. Chao, mi Franklin. Nos vemos, profe.